Nunca pensé que aquella noche sería la última. Luis se fue como vivió, en silencio, sin molestar, sin alborotar. Murió dormido, en nuestra cama, en nuestra casa, con las manos quietas y la cara en paz. Me desperté antes de que sonara la alarma, como siempre, y noté algo raro. No sé explicar cómo, pero lo supe antes de tocarlo. El cuerpo ya no respiraba, no había calor en su piel. Lo llamé por su nombre, una vez, y después otra, más fuerte, con la voz rota, pero no respondió. No recuerdo con claridad qué hice primero. Llamé a emergencias, temblando. Me dijeron que no podían hacer nada, que era un infarto, fulminante. Lo velamos 2 días después, en el tanatorio pequeño del barrio. Vinieron algunos vecinos, 2 primos suyos, una compañera del instituto donde yo trabajaba. Todo fue breve, casi seco, sin espacio para el desahogo. Solo ese nudo enorme en el pecho, apretando más cada vez que alguien decía, era un buen hombre. Sí, lo era. Lo mejor que tuve en la vida. Luis había sido el eje de esta casa. El equilibrio. El que mantenía todo sereno. Nunca fue de palabras dulces ni gestos llamativos, pero era confiable. Firme. Cuando algo iba mal, él sabía cómo decir las cosas. Cómo encontrar solución sin levantar la voz. Con él todo parecía tener sentido. Me costó entender que ya no estaría más en la cocina por las mañanas, que no volvería a oír el ruido de sus pasos cruzando el pasillo. Dejó un vacío que no era solo ausencia, era pérdida de estructura. De orden. De rumbo. Alberto apenas habló el día del entierro. Vestía de negro, rígido, con la cara apagada, como ausente. Pensé que era el impacto. Que aún no asimilaba lo que había pasado. Al principio no me preocupé. Es normal que cada uno lleve el duelo a su manera, me repetía. Pero las semanas pasaban y lo que yo esperaba que fuera tristeza se transformaba en otra cosa. Alberto ya no preguntaba cómo estaba. Evitaba quedarse conmigo en el salón. Se encerraba en su habitación o salía sin decir a dónde iba. Empezó a hablar de trabajo, de contactos, de oportunidades, como si todo aquello no hubiera sucedido. Yo trataba de mantenerme ocupada, aunque por dentro me costaba respirar. La casa me hablaba constantemente de él. El respaldo de su sillón, el cenicero que nunca usó pero siempre dejaba en la esquina de la mesa, las herramientas del garaje, el olor de su colonia que seguía en la ropa. Me aferraba a los rituales, levantarme temprano, preparar café, abrir las ventanas. Cada movimiento era un intento de que no me aplastara el dolor. Alberto empezó a cambiar más de lo que yo imaginaba. Lo noté en los gestos, en la manera en que me miraba. Ya no había dulzura, ni paciencia. Me hablaba como si me sobrara. Como si yo fuera parte de un mobiliario viejo que él no sabía cómo mover. Me dolía admitirlo, pero algo en él se estaba deformando. Era mi hijo, sí, pero no el mismo. El brillo en los ojos que había tenido de niño, esa sensibilidad que heredó de su padre, se había apagado. No encontraba forma de acercarme. Cada vez que intentaba compartir un recuerdo de Luis, él cambiaba de tema. Me hablaba del coche que quería comprarse, de amigos que tenían inversiones, de cómo la gente admiraba a los que sabían mostrarse exitosos. Yo lo escuchaba sin decir nada. A veces fingía interés, otras ampliamente asentía en silencio. No era el momento de confrontarlo, pensaba. Estaba seguro de que el tiempo pondría todo en su lugar. Qué ingenua fui. El dolor me hacía lenta. Estaba herida, vulnerable, y no supe ver la amenaza que se gestaba bajo mi propio techo. Mi hijo había empezado a imaginar un futuro en el que yo no existía. No como madre, sino como obstáculo. Y aunque entonces aún no lo comprendía del todo, ya se estaba preparando para borrarme de su camino. Luis se había ido, pero su ausencia abría una grieta por donde empezaban a colarse otras cosas. Cosas oscuras. Cosas que yo no quería creer, pero que pronto ya no podría ignorar. Al principio eran detalles. Cosas que una madre nota aunque nadie más las vea. La forma en que evitaba mirarme cuando hablaba.
Ese modo seco de responder, sin afecto, sin pausas, como si estuviera obligado a tolerarme. Empezó a llegar tarde. Salía por la mañana diciendo que iba a entrevistas o reuniones. A veces no volvía hasta bien entrada la noche. Otras veces ni avisaba. Me hablaba de proyectos que no entendía, de ideas para montar algo propio, de socios que nunca mencionaba con nombres concretos. Yo solo escuchaba. Ya no intentaba conectar con él. Me había resignado a su distancia, y prefería no provocar enfrentamientos. Me acostumbré a sus ausencias, a sus silencios. Me repetía que era parte de su proceso, que ya volvería a ser el de antes. Pero lo que vino no fue un regreso. Fue una transformación. Empezó a hablar de dinero con una intensidad que antes no tenía. Todo lo medía en euros, en valor de mercado. Comparaba a los demás con números, hablaba de lo que le correspondía, por haber nacido en una familia trabajadora, como si la vida le debiera algo. Decía que él no quería vivir como un hombre común, que necesitaba mostrarse, hacerse ver. Le preocupaba su imagen, la ropa, el coche, los lugares donde salía a cenar. Hablaba con admiración de otros hombres jóvenes que conducían deportivos o subían fotos en terrazas caras. No quería ser uno más. Quería ser admirado, querido, envidiado. A veces, en la cocina, mientras yo preparaba la cena, se ponía a contarme cuánto costaba un coche de alta gama, que necesitaría para la entrada, y cómo eso lo pondría en otro nivel. Decía que la gente solo respeta a quien muestra poder. Yo me callaba. No sabía cómo responderle. No reconocía en ese discurso nada de lo que habíamos intentado enseñarle. Ni el ejemplo de su padre, ni el trabajo constante, ni el respeto por lo sencillo. Cada vez que mencionaba ese coche, ese símbolo de estatus que parecía obsesionarlo, algo dentro de mí se endurecía. Pero aún me decía a mí misma que era una etapa. Que la juventud lo llevaba por caminos superficiales, y que tarde o temprano vería con claridad. No quería pensar que mi propio hijo pudiera tener un corazón tan frío. Me costaba aceptar que hablara de necesitar dinero sin pensar un segundo en cómo eso afectaría a los demás. Un día me dijo que había estado viendo precios de viviendas, que los apartamentos del barrio habían subido mucho. Que podríamos sacar buen dinero si vendíamos la casa. Lo dijo sin emoción, como si hablara de vender una moto o cambiar de televisor. Yo no respondí. Fingí que no lo había escuchado bien. Seguí removiendo la olla y esperé que cambiara de tema. Pero ya lo había dicho. Y desde ese momento, la palabra vender empezó a rondar la casa como un eco constante. Notaba que me observaba con otra intención. Como si me evaluara, como si hiciera cálculos. No hablaba de compartir, ni de futuro común, ni de construir nada juntos. Solo hablaba de lo que él podría lograr si tuviera el dinero. Me hablaba de libertades que no tenía, de puertas que se le cerrarían si no actuaba ahora. Decía que estaba harto de vivir, como pobre, que merecía más. Lo decía delante de mí, sin vergüenza, sin considerar que yo había vivido en esa casa con esfuerzo, con sacrificios. Que esa casa era mi vida entera. A veces me encerraba en el baño solo para respirar. Sentía el pecho apretado, como si algo me aplastara desde dentro. No lloraba. Ya había llorado demasiado por Luis. Ahora lo que sentía era otra cosa. Algo más denso. Una mezcla de tristeza, decepción, rabia. Me dolía ver en lo que se estaba convirtiendo Alberto, pero más me dolía no saber cómo pararlo. Estaba convencido de que el dinero era la solución a todos sus vacíos. Y yo, su madre, era la única barrera entre él y lo que quería. La casa comenzó a sentirse menos mía. Como si él ya la hubiera repartido en su cabeza, como si yo solo estuviera ocupando un lugar que no me correspondía. Se movía por las habitaciones con una seguridad que no tenía antes. Tocaba todo, abría cajones, hablaba de reformas, de inversiones. A veces me hablaba en tono condescendiente, como si no entendiera nada, como si fuera una anciana torpe que no sabía cómo funcionaba el mundo moderno. Intenté una vez hablarle de su padre. Le recordé cómo era, cómo vivíamos antes, lo que habíamos construido. Pero no le interesaba. Me dijo que los tiempos habían cambiado,
que el romanticismo no servía de nada. Que él no pensaba vivir con los mismos límites que su padre aceptó toda la vida. Entonces supe que ya no era el mismo. Que lo había perdido de una manera que no sabía cómo recuperar. No era solo ambición. Era egoísmo. Desprecio. Y un vacío muy hondo que ni siquiera él reconocía. La primera vez que me lo dijo con todas las letras fue un sábado por la mañana. Yo estaba en la cocina, poniendo la cafetera al fuego, intentando empezar el día con algo de rutina. Él entró sin saludar, con esa manera brusca que ya se había vuelto común, se sentó a la mesa y me miró con esa expresión que había aprendido a temer. Una mezcla de impaciencia, de fastidio, como si tuviera que explicarme algo que mi mente vieja no era capaz de entender. Me dijo que había hecho números, que había hablado con alguien que sabía del tema. Que si vendíamos la casa podríamos sacar una cantidad considerable, y que era el momento de hacerlo. Que no podíamos seguir aferrados al pasado. Dijo, vendamos, pero en su voz no había nada compartido. No hablaba de los dos, hablaba de él. Yo solo era el obstáculo legal, el nombre en los papeles, la figura que debía dar el paso para que él pudiera dar el suyo. No fue una sugerencia. Fue una declaración de intenciones. Me dijo que con ese dinero podía comprarse un coche, darse a conocer, entrar en círculos que ahora lo ignoraban. Que una imagen fuerte abre puertas. Que él sabía lo que hacía. Me quedé callada. No porque no supiera qué decir, sino porque no podía creer que mi hijo me hablara así. Como si yo fuera un trámite, un obstáculo más. Me dolió de una forma distinta a todo lo que había sentido desde la muerte de Luis. Esto era otro tipo de pérdida. No era la ausencia de alguien amado. Era la presencia de alguien que ya no te mira como madre, sino como propiedad. Intenté mantener la calma. Le dije que esta era mi casa. Que la construimos con su padre, que aquí criamos a la familia. Que no tenía sentido venderla para irme a vivir a ningún lado. Él se rió. Se rió con desprecio, como si mis razones fueran excusas. Me dijo que me podía ir al pueblo, a la casa de los abuelos. Que allí estaría tranquila, que él incluso podría arreglarla un poco. Yo sabía que no lo decía en serio. Esa casa estaba abandonada desde hacía 20 años. Nadie vivía allí, ni quedaban vecinos, ni había agua corriente. Él lo sabía. Le daba igual. No le importaba dónde estuviera yo. Solo quería la casa. Quería el dinero. Quería lo que creía que le correspondía. Me fui al dormitorio. Cerré la puerta y me senté en la cama. Las manos me temblaban. No, lloré. No podía. Era como si algo dentro se hubiese apagado. Ya no tenía lágrimas, solo cansancio. El café seguía en la cocina, olvidado. Escuché que Alberto abría la puerta del salón, que salía y la cerraba con fuerza. Me quedé sola, en silencio, sintiendo por primera vez que el miedo que tenía ya no era a perderlo. Era miedo a tenerlo cerca. Los días siguientes fueron tensos. Caminábamos por la casa como extraños. Él hablaba poco, pero cuando lo hacía, el tema volvía a ser el mismo, la casa, el dinero, las oportunidades. Empezó a dejar folletos inmobiliarios encima de la mesa. Incluso trajo un contacto de alguien que compraba propiedades rápido, sin demasiados trámites. Me hablaba como si todo ya estuviera decidido. Yo no decía nada. Solo lo miraba y asentía en silencio. Pero por dentro, cada vez que lo escuchaba hablar de vender como si se tratara de una simple transacción, algo en mí se endurecía. No por la casa, sino por lo que eso significaba. Por cómo me estaba viendo. Como si ya no tuviera valor. Me di cuenta de que no se trataba de convencerme. Alberto no quería mi consentimiento. Quería eliminarme del camino. Para él yo era una carga, un obstáculo legal que debía mover de algún modo. Sentí que había cruzado una línea de la que no volvería. Ya no era solo el chico confundido por la muerte del padre. Era un hombre que estaba dispuesto a traicionar para conseguir lo que quería. Ese primer intento, ese primer ataque directo, cambió todo.
Ya no era una madre intentando ayudar a su hijo. Era una mujer que empezaba a entender que debía protegerse de él. Después de aquel primer intento, nada volvió a su lugar. La casa se volvió un escenario de guerra silenciosa. No había gritos, no había peleas abiertas. Había algo peor, una hostilidad disfrazada de lógica, de conveniencia, de supuesta preocupación. Alberto había dejado de pedirme las cosas de frente. Ahora venía con argumentos calculados, con una mezcla extraña de lástima y presión. Usaba un tono más suave, incluso amable, pero las palabras eran cuchillas. Me decía que él no quería verme sola, que lo hacía por mi bien, que en el pueblo estaría tranquila, que tendría espacio para plantar mis cosas, para pasear. Todo eso lo decía sin mirarme a los ojos. Comenzó a contar historias de conocidos suyos que habían vendido propiedades antiguas y ahora vivían mejor. Me hablaba de inversiones, de revalorizaciones, de lo rápido que el mercado podía cambiar. Me lo repetía como si fuera un dato técnico, como si no estuviera hablando del lugar donde había pasado toda mi vida, donde crié a mi hijo, donde amé a su padre hasta el último día. Yo no respondía. Empecé a entender que mis palabras no importaban. Que no quería escucharme, sino doblegarme. Y lo más cruel fue cuando empezó a usar la memoria de Luis como palanca. Me dijo que su padre no habría querido que viviéramos así, atrapados en un pasado muerto. Que si Luis estuviera vivo, habría buscado el progreso, habría apoyado sus ambiciones. Lo dijo con una seguridad que me dejó sin aire. Porque conocía a Luis. Sabía perfectamente que jamás habría querido eso. Que lo que más valoraba era la estabilidad, la familia, el respeto. Y sin embargo, lo usaba como si fuera una herramienta para hacerme sentir culpable. Alberto se volvió más sutil, pero más cruel. Me hablaba de sacrificios, me preguntaba si yo no quería verlo feliz, realizado, avanzar en la vida. Me decía que mientras otros triunfaban, él seguía atado a una casa vieja que no le dejaba avanzar. Y que yo era quien lo retenía. Nunca lo dijo con esas palabras, pero era lo que dejaba caer. Yo era el ancla. Yo era el freno. Empecé a dudar de mí misma. Me preguntaba si estaba siendo egoísta. Si realmente estaba aferrándome a un recuerdo y no veía lo que él necesitaba. Pero no. Era mentira. Era manipulación. Lo supe cuando vi cómo me estudiaba, cómo calculaba mis reacciones, cómo ajustaba su discurso cada vez que notaba que algo no me conmovía. Cambiaba de estrategia como un vendedor experto. Un día era el hijo cariñoso que quería cuidarme, al siguiente el joven frustrado que no podía volar por mi culpa. El clima en la casa se volvió insoportable. Yo ya no vivía, sobrevivía. Empecé a evitar los espacios compartidos. Me encerraba en mi cuarto por las tardes, con la radio encendida para no escuchar el ruido de sus pasos. Cocinaba en silencio. Comía en silencio. Me convertí en una figura invisible en mi propia casa, como si la vergüenza me perteneciera a mí. Los amigos de Alberto empezaron a aparecer más seguido. Hombres jóvenes, vestidos como él, hablando en voz alta, con el mismo tono arrogante, la misma actitud de superioridad vacía. Escuchaba desde la cocina cómo hablaban de dinero, de negocios que nadie entendía, de viajes, de mujeres. No se saludaban conmigo. Yo era un mueble más. Alberto hablaba de mí como si no estuviera. Un día lo escuché decir que todo estaba bajo control, que tarde o temprano me convencería. Que las madres siempre ceden. Que sabía por dónde entrarme. Ese día me metí en el baño y vomité. No por lo que había dicho. Sino porque lo decía sin vergüenza, sin pudor. Como si yo fuera un trámite más. Como si ya no fuera su madre. Me volví más cuidadosa, más cerrada. Empecé a guardar mis documentos en un lugar seguro. Me aseguré de que la escritura de la casa estuviera en orden. Hablé con un abogado sin decirle nada a nadie. No por desconfianza. Por instinto. Algo me decía que esto solo era el comienzo. Dormía poco. Comía mal. Pero resistía. Porque algo dentro de mí se negó a ceder. Aunque me temblaran las piernas, aunque me sintiera sola,
no iba a regalarle mi casa. No iba a permitir que me borrara. Yo también tenía historia. Yo también tenía memoria. No sé en qué momento exacto Alberto dejó de fingir. Tal vez se cansó de disfrazar su ambición. Tal vez sintió que yo era más débil de lo que parecía y creyó que había llegado el momento de presionar sin rodeos. Ese día, entró en casa con la cara cerrada. Ni saludo, ni pausa. Cerró la puerta con fuerza, tiró las llaves sobre la mesa, se plantó frente a mí y me lo dijo. Esta vez sin vueltas, sin maquillaje. Tenía que vender la casa. Tenía que hacerlo ya. Él no iba a esperar más. Dijo que ya lo había decidido. Que si yo no firmaba, buscaría otra manera. Que conocía bien cómo funcionaban los trámites. Que podía hacerme la vida muy difícil si quería. Que me convenía más resolverlo por las buenas. Lo dijo mirándome fijo, sin levantar la voz, pero con una frialdad que helaba la sangre. Era mi hijo, pero en ese momento no lo reconocía. Tenía frente a mí a un hombre que me hablaba como se le habla a una desconocida, como a alguien que está en medio de un negocio, no de una familia. Yo estaba en la cocina, con un delantal puesto y un plato de sopa servido sobre la mesa. No pude sentarme. Me quedé de pie, con las manos aferradas al borde del mueble, sintiendo como todo el cuerpo me vibraba por dentro. Me preguntó si me había hecho ya a la idea de irme al pueblo. Me dijo que esa casa, aunque estuviera vieja y olvidada, era suficiente para mí. Que allí podría pasar los últimos años tranquila, sin molestar a nadie. Se refería a mi vejez como si ya estuviera en el final, como si fuera un paquete que había que guardar en otro lado. Me dolió más que cualquier insulto. Me hizo sentir que sobraba. No solo en esta casa, sino en su vida. Me habló como si fuera un estorbo, un trasto antiguo que no se sabe dónde meter. Le pregunté, con voz quebrada, si de verdad no le importaba que yo viviera sola en una casa abandonada, sin vecinos, sin luz, sin transporte. Me miró a los ojos y dijo que no era su problema. Que cada uno se encargaba de su vida. Que él tenía sus propios planes y no podía seguir atado a mí. Fue como un golpe en el pecho. No levantó la mano, pero me golpeó igual. Sentí un temblor en las piernas. Tuve que apoyarme en la encimera. Me sentí frágil, humillada, rota por dentro. No por lo que me pedía, sino por cómo me lo decía. Había una ausencia total de afecto, de respeto, de memoria. Yo lo había criado sola gran parte del tiempo. Le había dado todo. Y ahora me hablaba como si nunca hubiera existido en su vida. No respondí. No podía. Él siguió hablando, como si estuviera negociando con alguien a quien podía doblegar. Me dijo que si firmaba los papeles, él se encargaría de todo. Que no tendría que preocuparme por mudanzas ni por trámites. Que hasta podría darme algo del dinero para que me arreglara el pueblo. Lo dijo como si me hiciera un favor. Después de esa amenaza, todo cambió. Yo ya no dormía. Pasaba las noches despierta, con las luces apagadas, mirando el techo, sintiendo que en cualquier momento podía pasar algo peor. Ya no confiaba en él. Ya no me sentía segura bajo el mismo techo. Me encerraba con llave en mi habitación. Ponía pestillo al baño cuando me duchaba. No era paranoia. Era precaución. Él ya no era mi hijo. Era alguien que podía hacerme daño. Intenté buscar ayuda, pero no sabía a quién acudir. Las amigas que me quedaban estaban lejos o no sabían qué decir. Algunas ni me creían del todo. No podían imaginarse a Alberto haciendo algo así. Yo misma, años atrás, no lo habría creído. No sabía cuánto tiempo más podía resistir. Me sentía sola, vencida, sin herramientas. Y entonces, cuando ya no me quedaban salidas, sucedió algo inesperado. Algo que cambiaría el curso de todo. Una llamada. Una voz que no escuchaba desde hacía años. Y con ella, una posibilidad que nunca habría imaginado. Sonó el teléfono una tarde, cuando el cielo empezaba a oscurecer.
Yo estaba sentada en el sillón con una manta sobre las piernas, la televisión encendida pero sin prestar atención. Era un número desconocido. Dudé en contestar. Últimamente no me apetecía hablar con nadie. Pero algo me empujó a levantar el auricular. La voz al otro lado tardó un segundo en hablar. Cuando lo hizo, me costó ubicarla. Era grave, firme, pero cargada de algo más. Era él. Era Julián, el hermano de Luis. No hablábamos desde hacía años. No por una pelea concreta, simplemente por esa costumbre absurda que tiene la vida de separar a las personas sin aviso. Luis y él no se frecuentaban. Eran distintos. Julián había seguido otro camino, más libre, más desordenado, y aunque nunca rompieron la relación, se distanciaron. Me dijo que llevaba días llamando al móvil de Luis. Que no le contestaba. Que había sentido algo raro. Yo no pude contener la emoción. Me tembló la voz al decirle que Luis ya no estaba. Que había muerto hacía meses. El silencio al otro lado fue largo. No preguntó más. No hacía falta. Me dijo que vendría a verme. Que no podía dejarlo así. Que no entendía cómo no se había enterado antes. Colgué y me quedé quieta, con el teléfono en la mano. Sentí una mezcla de cosas que no supe nombrar. El pasado, la memoria, la figura de alguien que conocí en otra etapa de mi vida, todo volvió de golpe. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba completamente sola. Julián llegó 2 días después. Cuando lo vi, me quedé helada. No solo por el recuerdo, sino por lo que tenía delante. Era como ver a Luis. No idéntico, pero el parecido era asombroso. La misma altura, el mismo gesto de la boca al escuchar, incluso la forma de pararse, los hombros hacia atrás, la mirada directa. Había envejecido, claro, pero conservaba esa presencia firme que siempre tuvo. Nos sentamos en la cocina. Le hice café, aunque me temblaban las manos. Le conté todo. Sin adornos, sin suavizar. Le hablé del cambio de Alberto, de su ambición, de la casa, de las presiones, de las amenazas. Le conté cómo me sentía, cómo ya no dormía, cómo vivía con miedo en mi propia casa. Él no dijo nada durante un buen rato. Me escuchó con el ceño fruncido, los labios apretados. Cuando terminé, dejó la taza en la mesa, me miró y asintió. Dijo que no podía quedarse de brazos cruzados. Que Luis no lo habría permitido. Y entonces, tras unos segundos de silencio, me lanzó la idea. Una locura, pensé al principio. Una locura desesperada. Pero tenía sentido. Dijo que el parecido entre él y Luis podía ser útil. Que si lo usábamos bien, podía hacer que Alberto creyera que su padre no había muerto. Que podíamos darle una lección que no olvidaría. Que a veces el miedo enseña más que las palabras. Me quedé en silencio. No supe qué decir. Era demasiado. Era ridículo. Era teatral. Pero también era brillante. Y desesperadamente necesario. Me preguntó si me animaba. Si quería hacerle entender que no podía seguir por ese camino sin consecuencias. No respondí de inmediato. Caminé hasta la ventana. Afuera caía una llovizna fina, constante. Pensé en todo lo que había aguantado. En cada palabra cruel. En cada noche sin dormir. En el desamparo. En el vacío que dejó Luis. Y entonces supe que sí. Que no podía seguir esperando a que Alberto cambiara solo. Que tenía que hacer algo. Le dije que sí. Que lo haríamos. Que si eso era lo que necesitaba para frenar esta pesadilla, lo intentaría. Julián asintió con seriedad. Me abrazó con fuerza. Y por primera vez desde la muerte de Luis, me sentí protegida. Esa misma noche, después de que Alberto saliera sin decir a dónde iba, Julián y yo nos sentamos en el salón con la lámpara del rincón encendida. La casa entera estaba en silencio, como si supiera que lo que íbamos a hacer no era cualquier cosa. Él me miró con firmeza.
No necesitábamos muchas palabras. Lo que estaba por hacerse era delicado. No era un juego. Pero tampoco teníamos alternativa. Julián conocía bien a Luis, no solo como hermano, sino como hombre. Sabía sus gestos, sus silencios, la forma en que se acomodaba en el sillón o tomaba una taza. Era un parecido natural, pero en ese momento lo trabajamos como si fuera un papel. Él preguntó cosas mínimas, detalles sobre rutinas, sobre expresiones. Yo le respondí todo con precisión, con una mezcla de tristeza y determinación. Era doloroso traer de nuevo cada manía, cada frase de Luis, pero al mismo tiempo sentía que, en cierto modo, estaba volviendo a estar conmigo. Aunque fuera a través de su hermano. Revisamos la casa. Decidimos cuál sería el mejor momento, el mejor lugar. El cuarto del fondo, el que había sido de Luis, estaba casi intacto. No lo había cambiado desde su muerte. Todavía tenía su chaqueta colgada en la percha, sus libros en la mesilla. Era un lugar sagrado para mí. Pero esa noche lo convertimos en el corazón del plan. Julián se vestiría con una de las camisas de Luis. Era una de esas que él usaba siempre los domingos, de cuadros azules. Le quedaba bien. Casi exacta. Yo misma planché la camisa en silencio, sin pensar demasiado. Había una electricidad en el ambiente, algo que me mantenía alerta, como si cada gesto tuviera un peso mayor del normal. Le di una colonia vieja que aún conservaba, una de esas que Luis usaba con moderación, solo en ocasiones especiales. Cuando Julián se la puso, el olor me quebró por dentro. Cerré los ojos unos segundos y respiré hondo. No podía flaquear. Durante el día siguiente, Julián se quedó dentro del cuarto. Salía solo cuando Alberto no estaba. Hablábamos bajito, organizábamos los detalles. Teníamos que ser cuidadosos. Que no lo viera antes de tiempo. Que no escuchara su voz. Era como vivir un ensayo constante. Una coreografía emocional que podía salir muy mal si algo se torcía. Alberto, por su parte, parecía cada vez más impaciente. Me hablaba con irritación. Empezó a decir que no tenía tiempo, que todo debía resolverse ya. Que estaba perdiendo oportunidades por mi culpa. Yo fingía calma. Le decía que necesitaba pensarlo, que estaba evaluando todo. Pero por dentro, sabía que el momento se acercaba. Y que no podía permitirme un error. El día elegido fue un viernes por la tarde. Alberto llegó con el ceño fruncido, dejando la mochila tirada en el suelo. Me buscó con la mirada y me llamó a la cocina. Yo ya estaba lista. El corazón me golpeaba fuerte en el pecho, pero los pies me respondían firmes. Le preparé una taza de té. Me preguntó por última vez si ya había tomado la decisión. Le dije que no. Que no iba a vender. Que no pensaba ceder. Se levantó de golpe, empujó la silla con fuerza y me gritó que era una egoísta. Que estaba arruinándole la vida. Que ya había tenido mi tiempo y que ahora me tocaba apartarme. Su cara era otra. No había tristeza, no había frustración. Había desprecio. Era como si me odiara por seguir aquí. Por no morir. Por no desaparecer. Era el momento. Lo sentí con una claridad brutal. Le dije que podía seguir hablando solo, que yo no iba a cambiar de idea. Y entonces, con voz seca, le dije que si quería gritar, lo hiciera delante de su padre. Alberto se quedó quieto. Frunció el ceño. Me miró como si no hubiera escuchado bien. Y fue ahí, en ese segundo exacto, cuando Julián salió del cuarto. Fue tan preciso, tan limpio, tan impresionante, que por un instante, incluso yo creí que era Luis. Se paró en medio del pasillo, con la camisa bien abotonada, el rostro serio, los hombros firmes. Dijo el nombre de Alberto en voz alta. Una sola vez. Fuerte. Clara. Autoritaria. La misma entonación que usaba Luis cuando algo se salía de control. Alberto se quedó sin habla. No se movía. Lo miraba con la boca entreabierta, sin poder parpadear.
Era como si el tiempo se hubiese detenido. Nadie decía nada. Solo el sonido de la respiración entrecortada de mi hijo, y el paso lento de Julián avanzando hacia él. En ese momento, lo supe, el miedo estaba haciendo su trabajo. El silencio en la casa se volvió algo vivo. Se podía tocar. Alberto no se movía. Estaba congelado en medio del salón, con la mirada fija en Julián. La expresión en su rostro era la de alguien que ve un fantasma, pero uno que lo mira con juicio, no con nostalgia. Su padre. El hombre que había enterrado. El hombre al que había visto muerto. El hombre del que ahora creía haberse librado para siempre. Estaba allí. De pie. Imposible. Pero, estaba. Julián caminó con paso lento, sin exagerar, sin actuar demasiado. Solo avanzó con esa firmeza que Luis tenía cuando algo grave ocurría en casa. Su cuerpo hablaba antes que su voz. Tenía los hombros tensos, la mirada cargada de decepción. Y cuando se detuvo frente a Alberto, lo miró de arriba abajo sin disimulo. Como quien observa a alguien a quien no reconoce. Con desilusión. Con asco. La voz fue seca, directa. No dijo mucho. No hacía falta. Le preguntó qué era eso que estaba haciendo. ¿Qué clase de hijo se atrevía a tratar así a su madre? ¿Qué pensaba que pasaría si él se enteraba? Las palabras eran pocas, pero cada una entraba como un cuchillo. Y cada palabra que decía, más blanco se ponía Alberto. No reaccionaba. No respondía. Solo abría y cerraba la boca como si intentara hablar sin aire. Y entonces, Julián alzó la voz. Solo una vez. Fuerte. Dura. Le dijo que le daba vergüenza tener un hijo así. Y fue como si algo se quebrara por dentro. Alberto dio un paso hacia atrás, tropezó con la mesa, extendió las manos, intentó sostenerse de la silla, pero no alcanzó a reaccionar. Se fue de lado, y cayó con un golpe sordo sobre el suelo. Se desmayó. Yo no me moví de inmediato. Me quedé quieta, con la boca apretada, mirando cómo mi hijo yacía inconsciente a 1 metro de mí. Me temblaban los brazos. No era alegría. No era venganza. Era algo más áspero. Una mezcla entre tristeza, miedo, culpa y alivio. Sí, alivio. Porque por fin había un alto. Un corte. Una pausa en la presión constante. Una grieta en la máscara que él había construido. Julián se agachó de inmediato, le tomó el pulso, comprobó que respiraba. Le quitó la camisa despacio, volvió a ponerse su abrigo, y desapareció en silencio hacia el cuarto. Sabíamos que todo había salido bien. Lo sabíamos, pero no lo celebramos. No era una victoria. Solo era una advertencia. Una señal que necesitaba ver para despertar. No una venganza. Una defensa. Llamé a emergencias. Dije que mi hijo se había desmayado. Que no sabía qué había pasado. Que estaba muy estresado últimamente. Lo vinieron a buscar en menos de media hora. Yo lo acompañé en la ambulancia. No dije palabra en todo el trayecto. Solo observé cómo su cuerpo se balanceaba con cada curva. Era el mismo cuerpo que había acunado de niño. El que había abrazado tantas veces. Y ahora estaba roto por dentro. Porque el miedo fue lo único que logró romperle la coraza. En el hospital le hicieron estudios. El médico dijo que fue una mezcla de tensión, fatiga, presión arterial baja. Nada grave. Nada físico. Lo que no podía explicar era el origen. Lo que no sabían era lo que su cabeza acababa de vivir. Cuando despertó, estaba confundido. Me miró como si no supiera dónde estaba. Tartamudeó. Preguntó cosas inconexas. Yo solo le tomé la mano, le sonreí suave, y le dije que todo estaba bien. Que había tenido un susto. No volvió a hablar del tema. No mencionó a su padre. No preguntó por lo que vio.
Tal vez pensó que fue un sueño. Tal vez no quiso saber la verdad. En el fondo, sabía que algo le había tocado donde más le dolía. Porque el miedo a decepcionar a Luis seguía allí, enterrado en algún rincón de su alma. Y yo sabía que algo había cambiado para siempre. En el hospital no dijeron mucho. Los análisis salieron normales, la presión se estabilizó, los signos vitales eran correctos. A nivel médico no había razón para que se hubiera desmayado así. Pero yo sabía que el cuerpo a veces reacciona por cosas que los médicos no ven. Lo que pasó no fue un desmayo cualquiera. Fue una caída desde su propia arrogancia. Desde ese lugar altivo desde el cual me hablaba cada día. Se desplomó cuando creyó que su padre había vuelto a mirarlo con asco. Y esa caída no dejó marca en su cuerpo, pero sí en su forma de estar. Cuando despertó, su mirada no fue la misma. No habló mucho. Apenas murmuró unas frases, preguntó la hora, intentó saber cuánto tiempo llevaba allí. Le dije que se había desmayado en casa, que llamé a emergencias y que todo había salido bien. Él asintió. No pidió detalles. No preguntó qué había pasado antes de perder la conciencia. Yo no dije nada más. No mentí. Solo omití. Había cosas que era mejor dejar en ese punto exacto, donde ya no había necesidad de decirlas. Pasó la noche en observación y al día siguiente recibió el alta. Volvimos en silencio. Durante el trayecto, no sacó el móvil ni una sola vez. No miró por la ventana. Iba sentado recto, con las manos cruzadas sobre las piernas, como un niño que teme moverse. Lo miré de reojo varias veces. Ya no era el mismo. O al menos, ya no actuaba igual. Había en él una tensión nueva. Una especie de cuidado, como si tuviera miedo de decir algo incorrecto. Al llegar a casa, entró primero. Caminó por el pasillo sin hacer ruido, sin el paso firme de siempre. No fue directo a su habitación. Se detuvo un momento frente al cuarto donde había visto la figura de su padre. No, entró. Solo se quedó parado allí, unos segundos, sin decir palabra. Luego siguió hasta su cuarto, cerró la puerta y no salió hasta la mañana siguiente. Yo, mientras tanto, sentí que por fin podía respirar. Había algo en el ambiente que se había disuelto. Como si un nudo que me apretaba desde hacía meses empezara a soltarse. No era paz todavía, pero era el principio de algo distinto. Me preparé un té, abrí la ventana del salón y dejé que entrara el aire frío. El mismo aire que había evitado respirar con tranquilidad desde la muerte de Luis. Durante los días que siguieron, Alberto no volvió a mencionar la casa. Ni una sola vez. Ya no dejó folletos inmobiliarios sobre la mesa. Ya no trajo a sus amigos con discursos vacíos de dinero y éxito. Ya no me habló del coche, ni de las inversiones, ni de las supuestas oportunidades que se le escapaban. Se volvió más discreto. Más silencioso. Había algo nuevo en su forma de mirarme, no era cariño, ni arrepentimiento, pero sí respeto. O quizás, miedo. No hacia mí. Hacia lo que vio. Hacia lo que sintió al pensar que su padre había regresado solo para reprenderlo. Nunca hablamos de lo que ocurrió. Él evitó el tema. Yo también. Era un pacto no escrito, un silencio que nos convenía a ambos. No necesitábamos explicaciones. Lo que pasó fue suficiente. Las palabras no habrían hecho el mismo trabajo. Una tarde, después de cenar, me ayudó a recoger la mesa sin que yo lo pidiera. No fue una escena tierna. No hubo sonrisas. Solo un gesto simple, casi torpe, pero sincero. Lo hizo sin hablar. Lavó los platos con la cabeza gacha, sin esperar que le dijera nada. Ese día, entendí que algo en él se había roto, sí, pero quizás también algo se había despertado. Tal vez no volvería a ser el hijo que fue alguna vez, pero ya no era el hombre que me amenazaba con echarme de mi casa. Empezó a buscar trabajo en serio. Dejó de hablar de aparentar y empezó a actuar con más humildad. Salía temprano, regresaba con el rostro cansado, me saludaba al entrar. No con entusiasmo, pero con respeto.
Como alguien que está intentando rehacerse en silencio. No me pidió perdón. No se arrodilló. No me abrazó entre lágrimas. Nada de eso. Solo cambió. Y para mí, eso fue suficiente. A veces lo miraba desde la otra punta del pasillo y pensaba en lo que habíamos hecho. En lo que habíamos sido capaces de idear para protegernos. En lo mucho que duele tener que asustar a un hijo para que recuerde lo que es el amor. Pero el daño había sido tan profundo, tan constante, que solo una sacudida así podía detenerlo. Y aunque nadie más lo supiera, aunque para el mundo todo siguiera igual, yo sabía que algo fundamental había cambiado. Mi casa, por fin, volvía a ser mía. Las primeras semanas después del hospital fueron extrañas. No había tensión, pero tampoco cercanía. Era como si hubiéramos firmado un acuerdo silencioso para no volver a hablar de lo que pasó, para no escarbar en aquello que lo quebró y me salvó. Cada día avanzaba como un paso sobre terreno resbaladizo. Yo observaba, y él también. No había confianza. Había respeto, prudencia. Una especie de tregua sin abrazos. Alberto comenzó a levantarse más temprano. Salía con ropa distinta, menos llamativa, más sobria. Ya no usaba esas camisas ruidosas ni esas zapatillas exageradas que tanto le gustaban antes. Ahora vestía como alguien que quiere encajar, no destacar. Empezó a traer bolsas con folletos de empleos, documentos para entrevistas, formularios. No me los mostraba. Solo los dejaba en su cuarto, pero los veía. El ruido del escáner, el sonido de la impresora, las llamadas breves desde la cocina. Al principio dudé. Pensé que era teatro. Un montaje. Una estrategia nueva para hacerme bajar la guardia. Pero los días pasaban y la actuación no se caía. No hablaba de dinero. No hablaba de coches. No hablaba de la casa. La casa. Ese era el verdadero termómetro. Ya no pasaba por el pasillo midiendo con la vista, ya no hablaba de compradores, de oportunidades, de mudanzas. Dejó de mencionar el pueblo. Dejó de sugerir que yo debía irme. No me pidió perdón. Nunca se disculpó. Pero empezó a actuar con una corrección que, aunque no sanaba nada, empezaba a limpiar el aire. A veces me ofrecía traer algo del supermercado. A veces se ofrecía a arreglar una lámpara, una bisagra, un grifo. Lo hacía sin hablar demasiado, sin buscar elogio. Como si supiera que estaba en deuda, pero no tuviera el valor de decirlo en voz alta. Yo lo aceptaba todo con calma. No lo empujaba. No exigía explicaciones. Había aprendido a no pedir más de lo que alguien puede dar. Prefería gestos concretos, aunque secos, a palabras que se lleva el viento. Me cuidaba más, eso sí. No volvía a confiar del todo. La cerradura de mi habitación seguía siendo usada cada noche. Mis documentos seguían en su lugar secreto. Y las conversaciones sobre bienes, sobre propiedad, se convirtieron en temas prohibidos. Una tarde, mientras yo barría el patio, Alberto se me acercó con una bolsa de herramientas. Me preguntó si podía reparar el banco de madera que estaba en la esquina del jardín. Era uno que Luis había construido, y que hacía años estaba roto. Yo asentí. Lo observé mientras trabajaba. Lijaba con cuidado, medía, buscaba los clavos adecuados. No se apresuraba. No actuaba para demostrar nada. Era como si realmente quisiera hacer algo útil, algo tangible. Lo vi sudar bajo el sol. Lo vi concentrado, en silencio. Y sentí una punzada en el pecho. No de emoción. De nostalgia. De todo lo que pudo haber sido y no fue. De todo lo que se rompió cuando su ambición tomó el control. De lo que nos obligó a hacer para que entendiera los límites. La noche en que terminó el banco, lo vi sentarse solo en él durante unos minutos. No sacó el móvil. No fumó. Solo se quedó allí, mirando el cielo oscuro, como si esperara algo. O a alguien. Yo lo miraba desde la ventana de la cocina. Y me permití una mínima esperanza. Una que no sabía si debía tener,
pero que igual sentí. Con el paso de los días, la rutina se fue estabilizando. Comíamos en silencio, pero ya no con tensión. Compartíamos espacios sin agresiones, sin miradas afiladas. Ya no caminaba por la casa como dueño de todo. Ahora lo hacía con más cuidado, como si por fin entendiera que esta casa no era suya. Ni por derecho, ni por fuerza. Yo también cambié. Empecé a recuperar cosas que había dejado de hacer. Volví a tejer por las tardes. Volví a encender la radio. Volví a barrer el patio con tranquilidad. El miedo que me había envuelto durante tanto tiempo se fue deshilando poco a poco. Todavía quedaba algo de él, sí. Pero ya no era un miedo paralizante. Era un recuerdo. Un aviso de lo que nunca debía volver a permitir. No le conté a nadie lo que habíamos hecho. Ni a las vecinas, ni a las amigas que quedaban, ni a la familia lejana. Era nuestro secreto. De Julián y mío. Él se fue a los pocos días. Me abrazó en la puerta. Me dijo que si volvía a necesitarlo, no dudara en llamarlo. Me agradeció el valor. Yo le agradecí la vida. Porque eso fue lo que me devolvió. La mía. Y aunque Alberto no supiera que era su tío, y no un fantasma, yo sabía que lo que vio fue real. No porque Luis estuviera ahí, sino porque algo en él, ese día, lo hizo presente. Y eso fue suficiente. A veces me siento en el banco que Alberto reparó y me quedo ahí, sola, escuchando el ruido lejano de la ciudad. No es un lugar especial, no tiene vistas ni flores a los lados, pero es mío. Es paz. Me basta. Cierro los ojos y escucho el viento pasar entre las ramas secas del limonero que ya casi no da fruto. Y en ese momento me permito sentir algo que había olvidado, respiro sin miedo. No me engaño. Sé que lo que pasó no se borra. Sé que la herida no se cerró del todo. Pero al menos ya no sangra. Ya no me despierto por la noche con el corazón acelerado. Ya no siento que vivo dentro de una amenaza constante. Esa angustia diaria, esa sensación de estar en la casa de otro, se fue. Me pertenece otra vez. No solo por los papeles. Me pertenece porque no dejé que me la arrebataran. Alberto sigue viviendo aquí. No es un hijo modelo. No es un hombre nuevo. Pero es alguien distinto. Alguien que aprendió a medir sus pasos. A bajar la voz. A no imponer su voluntad como si todo le perteneciera. Todavía tiene esa sombra detrás de los ojos. Esa inquietud que le quedó después del desmayo. Nunca lo hablamos. Nunca me preguntó qué fue lo que vio. Nunca mencionó a su padre de nuevo. A veces lo observo cruzar el pasillo y me pregunto si en el fondo lo sabe. Si alguna parte de él entiende que lo que vivió no fue un error, ni un sueño, ni una alucinación. Que su mente le mostró exactamente lo que necesitaba para quebrarse. Tal vez lo sabe. Tal vez lo niega para poder dormir. No importa. Lo importante es que funcionó. Con Julián no he vuelto a hablar desde que se fue. Acordamos que lo mejor era cortar el contacto por un tiempo. No para olvidar, sino para dejar que las cosas tomen su cauce. A veces me pregunto qué estará haciendo. Si piensa en todo esto como yo lo pienso. Si se da cuenta de que esa noche salvó algo más que una propiedad. Salvó una parte de mí que estaba al borde de apagarse para siempre. La casa ya no tiene la misma energía de antes. Pero no me importa. Ahora hay silencio, pero no del tipo que pesa. Es un silencio reparador. Un espacio que puedo habitar sin sentir que estoy siendo empujada hacia la puerta. Recuperé mis espacios. Volví a colgar mis manteles. Volví a poner fotos en los estantes. Algunas de Luis, otras de cuando Alberto era pequeño, antes de que el mundo lo cambiara. Cada rincón tiene historia. Cada grieta en la pared es testigo. No es solo cemento. Es mi vida. Mis años. Mis noches en vela. Mis platos servidos. Mis pasos. Y nadie va a quitarme eso.
Ya no necesito explicaciones. No espero disculpas. Lo que hice, lo hice porque no me dejaron otra opción. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría. Porque aprendí que incluso el amor tiene límites. Que incluso una madre debe protegerse. Que no todo se puede perdonar sin consecuencias. Hoy camino por esta casa sin agachar la cabeza. Sin miedo a una mirada, a una exigencia, a una amenaza. Ya no vivo para cuidar el capricho de otro. Vivo para mí. Y aunque me duele admitir que tuve que llegar hasta ese extremo, me reconozco en el espejo con una fuerza nueva. Una fuerza que no me regaló nadie. Me la construí yo, con cada no que me obligué a sostener cuando todo temblaba. Alberto quizás nunca entienda del todo lo que pasó. Quizás un día se olvide de por qué dejó de pedirme la casa. Pero yo no lo olvidaré. Porque esa noche, cuando escuché su cuerpo caer al suelo, supe que por fin se había roto la cadena. Y que después de tanto, por fin, era libre.